Entonces, para tener las nociones claras, entonces aquí les dejo este pequeño resumen, donde si tenemos un proceso, sea cual sea, en este caso, por ejemplo, tomé este tanque que es un mezclador. Si yo ese tanque pues lo represento como un bloque que va a ser mi proceso, entonces este proceso pues va a ser mi tanque. Vemos que el proceso tiene una entrada y que tiene una salida. Entonces si por ejemplo yo abro una válvula y empieza a calentarse, por decir algo, este tanque comienza a calentar, entonces yo estoy perturbando mi entrada. Mi válvula estaba apagada, entonces yo la abrí, entonces le apliqué un estímulo a la entrada del proceso, y si yo apliqué pues el estímulo al proceso, yo espero que este proceso comience a responder o me comience a dar alguna señal en la salida, que los sensores comiencen a ver algo en la salida. Entonces pues obviamente yo en la salida pues voy a ver que en este caso, por ejemplo, la temperatura va a comenzar a subir y se va a estacionar en un punto, como ya lo habíamos visto. Entonces que la respuesta pues tendrá dos estados: un estado dinámico, que es donde la variable va variando con el tiempo, y un estado estacionario, donde la variable ya no depende más del tiempo. Con base a esas respuestas que obtuvimos de la salida de este proceso, pues nosotros lo podemos representar a través de ecuaciones diferenciales, y que con estas ecuaciones diferenciales, si nosotros le hacemos un tratamiento y las linealizamos, eso lo iremos viendo en la página a lo largo que vamos evolucionando en el curso. Si yo puedo tratar estas ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace para llegar a la función de transferencia. Pero aquí hay algo también muy interesante. Yo también, a partir de esta respuesta que obtuve en mi proceso, yo simplemente puedo pasar directamente a mi función de transferencia sin necesidad de utilizar o de convertir mi sistema en ecuaciones diferenciales. Entonces con esto pues ya tenemos que mi proceso o la dinámica del proceso, como él se está comportando gracias a la entrada que yo le apliqué o la perturbación que yo le apliqué a la entrada, pues mi proceso yo lo puedo representar en el papel matemáticamente como una función de transferencia, donde y de s, vemos que y de s será la salida de mi sistema, y vemos que x de s será la entrada de mi sistema. Entonces aquí vemos que la función de transferencia en realidad es una función algebraica que me relaciona la salida con respecto a la entrada. Quiere decir que me está mostrando lo que va a suceder en la salida con relación al tipo de entrada que yo le ponga a ese sistema. Existen diferentes señales de entrada, y dependiendo del tipo de entrada que yo tenga, pues voy a obtener una respuesta en esta salida, y eso es lo que está haciendo la función de transferencia. Me está diciendo a mí, vea, este proceso funciona de tal forma, y así yo sé qué puedo hacer para, por decir algo, controlar el sistema. Con esto entonces ya queda un poco claro en qué es la función de transferencia y por qué es tan importante. Simplemente porque gracias a ella yo sé cómo se comporta mi sistema en el tiempo, yo sé cómo se va a comportar mis variables, y con base a esto pues yo puedo hacer un montón de cosas porque yo ya tengo modelado el comportamiento de este sistema. Vamos a ver que las funciones de transferencia tienen unas características importantes. Vimos que las funciones de transferencia están formadas por polinomios o expresiones algebraicas que nos van a facilitar mucho en el análisis de nuestro sistema. Pero de la función de transferencia podemos identificar dos características importantes conocidas como los polos y los ceros. Entonces, si vemos, tenemos aquí nuestra función de transferencia, y si vemos en el numerador, pues tenemos lo que se conocen como los ceros, que simplemente es tomar el polinomio del numerador e igualarlo a cero. Con esto pues simplemente hallamos las raíces de este polinomio, y dichas raíces las conoceremos como los ceros del sistema. De la misma forma, el denominador se conocen como los polos del sistema, que simplemente consiste en igualar el polinomio del denominador a cero y determinar las raíces de ese polinomio. Dichas raíces se conocerán como los polos de mi sistema. Estos ceros y polos yo los puedo graficar en el plano complejo S. El plano complejo S simplemente se compone de dos ejes, el eje imaginario y el eje real. Entonces yo los ceros los puedo ubicar en el plano S como círculos,
los puedo ubicar en cualquier parte donde yo quiera aquí en el plano S, dependiendo obviamente de las raíces que estén en el numerador de mi función de transferencia. Y de la misma forma los polos yo también los puedo colocar en el plano complejo S como una X, y también pueden estar ubicados en cualquier lugar de mi plano complejo S. Aquí es importante analizar que con el plano complejo S yo voy a saber si mi sistema es estable o inestable. Si yo miro todo lo que esté al lado izquierdo del semiplano complejo S, al lado izquierdo del eje imaginario, todo lo que esté aquí a la izquierda va a ser estable. Es decir, que estos tres polos que tengo aquí junto con este cero, estos tres polos son estables y este cero es estable. Y todo lo que tenemos a la derecha va a ser inestable. Quiere decir que este cero es inestable y que este polo es inestable. Cuando yo tengo una función de transferencia, lo que determina si esta función de transferencia va a ser estable o no, únicamente, y ojo con esto, únicamente van a ser los polos. Quiere decir que en este caso, al yo tener un polo en este lado derecho, esta función de transferencia, con solo un único polo que esté aquí en el lado derecho, toda la función de transferencia va a ser inestable. Entonces yo tengo que aplicar algo adicional, por ejemplo un controlador, para hacer que este polo que está aquí se venga para el lado izquierdo y se vuelva estable. Vemos que aquí también tenemos un 0 en el lado inestable. El 0 no va a inestabilizar mi función de transferencia. El 0 no afecta la estabilidad, pero sí va a afectar la dinámica de mi sistema. Y este tipo de dinámicas pues las iremos abordando a medida que vamos avanzando en el curso. Vamos a ver un primer ejemplo de una función de transferencia. Tenemos la siguiente función de transferencia. Vamos a hallar los ceros de la función. Simplemente consiste en tomar el numerador, s más 3, lo igualamos a 0. Y de aquí pues despejando s, pues vamos a ver que tenemos un 0 en menos 3. Y vamos a determinar los polos del sistema. Simplemente tomamos el denominador de la función de transferencia y la igualamos a 0. Vamos a tener que factorizar aquí este polinomio y vamos a obtener el siguiente polinomio factorizado. De aquí podemos obtener fácilmente, por ejemplo, de aquí de s más 2, podemos ver que tenemos una raíz en menos 2. Aquí en s más 1 pues tenemos una raíz en menos 1. Y por último, esta otra raíz nos dice que tenemos una raíz en 1. Entonces tenemos tres polos, un polo en menos 2, en menos 1 y en 1. Con esto entonces queda aquí resumido que esta función de transferencia tiene un 0 y tiene tres polos. Vamos a graficar estos ceros y polos en el plano complejo S. Entonces aquí tenemos el plano complejo S. Vamos a graficar el 0 en menos 3, lo colocamos aquí en menos 3. Vamos a colocar este polo en menos 2. Aquí lo tenemos en menos 2. Colocamos el polo en menos 1. Y por último vamos a colocar el último polo en 1. Vamos a analizar el plano complejo S y si vemos pues en la parte en el semiplano derecho pues tenemos un polo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues simplemente que mi sistema es inestable por causa que aquí existe un polo en el semiplano derecho. Veamos un segundo ejemplo, que este es un ejemplo más particular por este polinomio que tenemos aquí abajo. Primero hallemos los ceros. Simplemente tomamos el numerador, lo igualamos a 0 y de aquí podemos obtener los dos ceros. Tenemos un 0 aquí con la s sola igual a 0 y tenemos un segundo 0, una segunda raíz con el s menos 1, entonces s igual a 2. Entonces tenemos dos ceros en esta función de transferencia. Y ahora vamos a hallar los polos. Simplemente vamos a tomar el denominador de la función de transferencia, la igualamos a 0 y vamos a obtener las raíces. Vemos que de aquí de s más 5 podemos sacar la primera raíz o el primer polo, sería s igual a menos 5, y que la segunda raíz pues vemos que es un polinomio cuadrático. Aquí pues vamos a tener que utilizar la fórmula general para obtener las dos raíces, que en este caso serán dos raíces o dos raíces complejas e imaginarias. En este caso sería S1 y S2, tenemos raíces complejas imaginarias. Entonces tenemos 3 más o menos i. Entonces tenemos una raíz en 3 más i y la otra raíz 2, sería 3 menos i. Entonces aquí tenemos el resumen. En este sistema tenemos dos ceros
en 0 y en 2, y tenemos tres polos. Tenemos un polo en -5 y tenemos dos polos complejos conjugados, -3 más o menos i. Vamos a graficar esto en el plano complejo S. Entonces primero ponemos el 0 que está en el origen, aquí lo graficamos en el origen. Vamos a graficar el segundo 0 aquí en 2. Vamos a graficar este polo -5 con una X, y por último vamos a graficar los dos polos complejos conjugados, que serán en -3. Vemos que aquí es -3 más 1i, que es en el imaginario, y como tenemos un polo complejo imaginario, este tendrá su hermano gemelo al otro lado. Es como si el plano real fuera un espejo y reflejara el otro polo aquí. Entonces aquí simplemente tenemos el mismo polo, ahora con signo negativo. Entonces aquí vemos que en la parte derecha, en la parte inestable, pues no tenemos ningún polo, únicamente tenemos dos ceros. Tenemos el 0 en el origen y tenemos el 0 en 2. Ya sabemos que los ceros no influencian en la estabilidad del sistema. Y vemos que en el lado izquierdo pues tenemos los tres polos. Entonces me indican que estos tres polos pues son estables. Por lo tanto, el sistema es estable, pues todos los polos están en la parte negativa de este sistema. Amigos, con esto entonces damos fin a la clase de función de transferencias.